De regreso con ustedes aquí en Contour Pensini y Globovisión. Estamos con Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera, Ginette González, periodista especializada en la fuente económica, periodistas venezolanos en Venezuela. Aunque has experimentado salir, entrar, Ginette. Así es. Mira, vamos a empezar porque Andrés sugirió, ¿y qué nos va a poner a hacer cocina como entras tú con el programa? No, pero podemos hablar del tema que están haciendo ustedes como, por ejemplo, para ahorrar o comen menos en la calle, porque la cosa está dura. Habla tú primero. Yo estaba contando que en estos días me reía con mi mamá porque ella está obsesionada con la carne mechada de las conchas de plátano. Y entonces a veces me hace comer esto. Yo digo, bueno, chévere, porque estamos, pero no hemos llegado, gracias a Dios, todavía a no poder comer más nunca carne, como de verdad también pasa ya en muchos hogares. Y es chévere y es bueno inventar con recetas alternativas, pero bueno, creo que todo en su momento, ¿no? Pienso yo. ¿Tú? Mira, yo en los últimos 3, 4 años yo me he quitado como 10 kilos. Y te voy a decir, o sea, no he hecho ninguna dieta. Los colegas se ríen, pero hay 3 cosas que yo, por un tema de costos, no volví a comprar. Comienzo por todo lo que es gaseosa. Yo más nunca volví a comprar agua. O sea, el que vaya a mi casa sabe que refresco no hay, a menos que, bueno, siempre tengo alguna obra bebida espirituosa. Si lo caes de agua para abajo, mira, no vas a tener muchos amigos. Exactamente. La segunda cosa que me he quitado, yo era adicto a comprar esas bandejitas de queso. Y entonces, claro, típico que tú compras una lonja, se la pones a la arepa, pero después por gula te comes 1, 2, 3. Esas bandejitas se acabaron y creo que con la eliminación de los lácteos he optado por quesos, digamos, semidescremados, me rinden un poco más porque solamente, obviamente, no es un tema de gula. Y la tercera cosa es que en mi casa siempre había galletas, dulces, ese tipo de cosas. Eso también desapareció. Y me he habituado, cambié por completo el hábito de alimentación, pero eso me obligó también a tener que sacar todos los pantalones que tenía talla 34, incluso tenía... O sea que fue un costo, fue más el costo que el ahorro. Yo tenía pantalones talla 34, talla 36 y tuve que mandarlos a arreglar a una señora que... cose buenísima. Pero es que los hombres han adelgazado más, porque de verdad que yo no adelgazo. Bueno, me cuesta mucho adelgazar, a todas estas los ascensores no funcionan. Los ascensores no funcionan, se echan a perder a cada rato. Entonces, además de la dieta que lleva el nombre del presidente de la República, he tenido sube y baja escalera. Entonces, bueno. Mira, por cierto, te quiero dar las gracias porque me regalaste la revista Petroguía, El Mundo de la Energía, pero incluye un mapa de lo que te estaba precisamente preguntando, que sale primero la producción y disponibilidad de gas, pero sobre la plataforma del Tana, donde todo lo que se está haciendo del gas natural, esto es... Bueno, Ginette comentaba sobre el campo que va a sustentar el petro, ¿no? Ajá, háblanos un poco de eso, Ginette. Ese sí no lo noté en mi pequeña chuleta, ¿no? Pero está sustentado en un campo de la faja petrolífera del Orinoco, que tú sabrás cuáles son los que están allí. ¿Será...? ¿Zamora? No. No, Petrozamora es una compañía. Es la compañía. Bueno, hay un campo que es el que sustenta esta emisión original del petro. Yo me imagino que el periodismo internacional, las revistas especializadas, los periódicos están con los ojos sobre Venezuela y este petro, porque es un experimento completamente distinto. Fíjate, por ejemplo, Facebook dice que no dejan poner ya cotizaciones de criptomonedas porque algunas no son serias ni están respaldadas. ¿Crees que Venezuela va a ganarse el primer galardón de tener una petromoneda que va a tener un mercado estandarizado? Bueno, van a poderse vender... El programa es muy ambicioso. Decía que con la criptomoneda el gobierno espera crear un nuevo sistema internacional de independencia, equidad y bienestar. O sea, las ambiciones, al menos en el texto del lanzamiento del programa, el manual de la criptomoneda, que algunos dicen que no es una criptomoneda, como ya hemos discutido, etcétera, es muy ambicioso. O sea, el gobierno estaría pensando crear una alternativa a lo que es el sistema capitalista internacional. Pero esta no es la primera criptomoneda que sale de un país, porque hay una que sacaron en Dubái y sale en un blog que se llama Abundance o Abundancia en inglés, búsquenlo. Claro, pero hay economistas que, fíjate, como el caso de Víctor Álvarez, porque si uno revisa la literatura, uno se va a conseguir que en todas las economías con hiperinflación, como es el caso de Venezuela, tienes que ir no ni siquiera a una reconversión monetaria, que como decía Ginette hace un rato, ya la gente de una manera práctica le ha quitado los ceros cuando te habla, ya no te hablan de 1 millón, sino te dice 1000. Pero es que el punto está en que todas han ido
a una nueva moneda. El caso de Brasil con el crucero, el real. Entonces, economistas como Víctor Álvarez es el criterio y ya lo denunció también José Guerra, que se está trabajando en un nuevo sistema monetario para sustituir al bolívar por otra moneda, y ahí es donde cobra la tesis de Víctor Álvarez de que sería el petro. Si uno se mete en la página web, el petro cumple la misión de una moneda. O sea, yo voy a poder pagar impuestos con petro, yo voy a poder hacer transacciones con petro. Entonces, hasta tiene un símbolo, que tendremos que bajar una aplicación para uno porque es como una P, como un Saturno, como un Saturno y tal. Entonces tendremos que bajar una aplicación para poder escribir el símbolo de petro. Cuando salió el euro, no era una moneda de circulación legal, era simplemente de transacción, y después salieron todos. Permaneció por muchos años así. Van a sacar entonces los petros? Se elimina la imagen de Bolívar. No, entonces yo creo en que Venezuela todo será una moneda virtual, como lo que era el sucre, que era otra cuestión porque era un mecanismo de compensación, pero en su momento sirvió el sucre para algunas operaciones con los países. Básicamente con Ecuador. Con Ecuador fue la que más sirvió. ¿El sucre murió? El sucre más nunca se habló. Es que lo que pasa es que aquí Pero el que se quedó con los sucres perdió, ¿o se canjearon en el banco? Se canjearon en dólares. Es que la transacción se hacía supuestamente bajo un mecanismo de compensación, como dice Ginette, pero al final la transacción era en dólares. Bueno, hoy dijo el Alqueaga, el presidente de Conindustria, por cierto, que podría servir el petro siempre y cuando fuera canjeable por divisas, por dólares. Preferiblemente. Pero es que ese es el punto que hablaba también Andrés, y que no puedes entrar libremente a comprar petros, tiene que estar además registrado, y es como una especie de subasta que te aceptan o no. Y el problema está en que, bueno, según las sanciones, el que compre ese petro podría estar sujeto a regulaciones y sanciones. ¿Quién se va a meter entonces ante esa amenaza? Por eso que insisten que es una manera del gobierno de burlar estas sanciones internacionales que han hecho más difícil, han hecho que los bancos pongan lupa en cada una de las operaciones de personas políticamente expuestas, como dicen en Estados Unidos las consultoras, o personas que pueden ser testaferros en teoría. Pero fíjate que han tenido que ceder al tema de las sanciones. Yo te comentaba justo en el Negro Pedro cómo PDVSA el presidente Maduro tuvo que reemplazar al vicepresidente de finanzas de PDVSA, que era Simón Serpa, por una economista egresada de la Universidad de los Andes, Iliana Russo, básicamente porque sobre ella no pesa ningún tipo de sanciones personales. Por la imposibilidad de poder firmar acuerdos. Hay una serie de transacciones, hay cosas tan básicas como hacer viajes que no lo puedes tú hacer. Entonces, tuvieron que designar a una persona que no está libre de sanciones. Y hablando también de ese tema de PDVSA, yo tenía una duda, quizás Andrés la puede saber más, era cuando se eliminó el DIPRO en el convenio cambiario último, de esa manera la deuda se duplicaba, quintuplicaba, llegaba de las empresas que trabajan con PDVSA, por ejemplo, las empresas chinas. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasa es que ya la deuda, ya por ejemplo, PDVSA en la presentación de sus balances financieros ya venía utilizando el DICOM como referencia, ¿no? Y entonces buena parte de la deuda, en el caso de la deuda en dólares, está contratada en dólares, y PDVSA siempre la ha reflejado en ambas monedas. Pero, por ejemplo, algunas obligaciones que tú tuvieses en bolívares, cuando tú, al pasarlo de 3.500 a 25.000, que es el precio de la última subasta, lo que pasa es que todo ese cambio, ese ajuste, no lo estamos viendo, lo vamos a ver en el balance del año que viene. Pero en el caso del 2017, y mira todo lo que tú eres, mira, por poner un ejemplo sencillo, un restaurante, tú vas y compras, por ejemplo, hoy había un menú barato, 280.000 bolívares, a 10 bolívares por hora, $28.000 te costaba a una empresa extranjera, o sea, por ejemplo, sí. Claro, es que parte del problema de las inversiones en el sector petrolero era que habían gastos que se tenían que seguir haciendo, y por ejemplo, se tenían que seguir registrando a la tasa de 10. Y la primera perjudicada era PDVSA, o sea, que hacías transacciones que cuando le llevabas a divisas eran enormemente costosas. Eso es muy cerrado. Desde el punto de vista hubo una sinceración. ¿Qué pasó con las empresas, por ejemplo, chinas que han trabajado con PDVSA y tenían su contabilidad a 10? No, mira, ya el año que pasado había migrado política, porque sí, ya me borraron, chévere, que se con todo Ginette y Andrés. Mira,
No, ella la que está entrevistando. No, pero Ya que sabes a aproveché quién que lo vi, como- aproveché como- que lo bueno, vi. ya asumió el Este mando. tema es político, pero quiero saber su opinión porque esto está caliente. El constituyente Diosdado Cabello propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente realizar elecciones ya no solamente de las presidenciales, sino la Asamblea Nacional junto con presidenciales. Hay rumores que no van a ser en abril, sino con esta excusa van a ser en junio. Quizás den algunas prerrogativas que no han dado y van a, bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo ¿Irían, no particularmente irían? ¿Qué creo piensan la que gente? es la estocada final. Sí, esto ocurre el 22 de abril. Hoy por averiguar me fui a la Asamblea Nacional, cosa que no hago mucho, le preguntaba a Alfonso Marquina, que también sabe de economía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hubiese una nueva Asamblea Nacional, ahora constituida, si solamente va el chavismo por el chavismo? Entonces él decía que en el caso financiero agravaría las condiciones financieras de Venezuela en el exterior. Eso es verdad, podría ser. Mira, sí, yo creo que agravaría. Si no hay, si digamos la comunidad internacional no percibe que hay un acuerdo y que se están tomando las bases para reinstitucionalizar al país, dudo mucho que ese tipo de medidas generen credibilidad en el exterior. Y hay un punto, Pedro, que se habla muy poco, pero que preocupa mucho a los inversionistas, y es el tema de la agenda económica que vaya o no a discutir la Asamblea Constituyente. Ahí hay dos grupos en pugna, digamos, hay un grupo de personas que tienen una carga ideológica enormemente, que están hablando de proyectos legales mucho más estatistas que agravarían aún más Hay choque de corriente. hay porque choque allá de corriente, sí. y hay otros que hablan de la necesidad de de hacer una revisión incluso hasta de la Constitución. En el ámbito petrolero, que es el que yo conozco, digamos, hay dos bandos en pugna. Uno que pide que se le dé rango constitucional a esa ley del presidente Chávez que estableció que 60% de las empresas mixtas fueran de PDVSA, y hay otros que piden que eso se flexibilice de manera de que PDVSA pueda, esa participación de 60, la reduzcas un poco, no perderías la mayoría accionaria, la varías a 51, pero eso le permitiría al socio extranjero tener un mayor control sobre la empresa y que a PDVSA le entren recursos. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera seguir hablando sobre cómo se puede recuperar entonces la industria petrolera y si nos estarían escuchando sobre estas propuestas que están diciendo aquí para flexibilizarlo, porque se necesita recuperar la economía y todo lo que está pasando los venezolanos. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control y Pensini por Globovisión.